Ya, vamos a dar comienzo entonces con lo que es la clase del módulo 3, ¿cierto? De Tecnologías de la Información y Comunicación, que tiene que ver con editor de presentaciones, o más popularmente conocido como PowerPoint. ¿Ya? PowerPoint nos permite crear presentaciones en las cuales utilizamos diferentes elementos, de los cuales algunos aplican a todas las aplicaciones de Microsoft. ¿Por qué esto es importante? Lo que vamos a ver hoy día es la base para poder utilizar tanto el PowerPoint como el Word como el Excel. Entonces, lo primero es ver cómo poder crear un documento. El primer paso para crear el documento, debemos crear el documento de PowerPoint desde el menú contextual. ¿Por qué lo vamos a crear de acá? Clic derecho, nuevo, documento de Microsoft PowerPoint. ¿Por qué lo vamos a crear de acá y no del botón de inicio, ¿cierto? Busco el Office o el PowerPoint, ¿cierto? Ahí está. ¿Por qué no lo hago de acá? La diferencia entre hacerlo desde el programa, de la aplicación, y crear el archivo en el escritorio es que me deja el archivo listo en el disco duro, ya queda guardado. Entonces, si por algún problema se corta la corriente, se me apaga el computador, ya estaría creado el archivo en el disco duro. Es menos probable que se me borre el archivo, ¿ya? Así que como recomendación, clic derecho, nuevo, presentación de Microsoft PowerPoint, documento de Microsoft Word o hoja de cálculo de Microsoft Excel. ¿Ya? Entonces, creo el documento, le pongo un nombre, presentación TIC. Listo. Confirmo el nombre y abro la presentación. Entonces, ya, vamos a ir viendo paso a paso de acá en adelante. Si ustedes vieron la presentación o no, yo voy tomando todos los pasos que están acá. La primera parte que vamos a ver es lo básico, ¿ya? Que yo les digo para configurar tanto un Word como un Excel. Entonces, lo primero es crear la diapositiva para poder generar texto o imágenes. Clic al centro, ¿cierto? Para agregar la primera diapositiva. Acá lo que podemos hacer es seguir agregando diapositivas. Desde la pestaña Inicio, Grupo Diapositivas, tenemos el botón Nueva Diapositiva que se divide en dos. Si yo presiono el botón blanco, donde dice Nueva Diapositiva, me genera automáticamente la diapositiva estándar que tengo configurada en el PowerPoint. Si se fijan, son todas iguales, que tiene un cuadro de título y un cuadro para agregar texto. Pero ¿qué pasa si yo quiero agregar una diapositiva donde yo tengo algún cuadro para comparar elementos, por ejemplo? En vez de presionar el botón blanco, doy clic donde dice Nueva Diapositiva y puedo elegir el tipo de diapositiva o el estilo, ¿ya? Pueden ser títulos y objetos, encabezado de sección, solo el título, las comparaciones, dos objetos que venga en blanco, o título, imagen con título. Cuando quiero poner el título, una descripción y la imagen en sí. Para esta ocasión vamos a utilizar título y objeto, ¿cierto? Que es el más conocido para agregar alguna información. Entonces lo que tenemos que saber es que cuando vamos a generar nuestra presentación es qué es lo que vamos a hacer para ir armando, digamos, una maqueta de lo que necesitamos. Primero tenemos el título que le vamos a poner, ¿qué son las TICs? ¿Ya? Generalmente el nombre acá va de la institución o el presentador o presentadores. Y ahí ya tenemos, vamos a agregar el diccionario, y ahí ya tenemos la primera diapositiva. En la segunda diapositiva vamos a poner concepto de las TICs. Y acá voy a buscar alguna información desde internet, ¿cierto? O la puedo escribir a mano. La verdad es que de donde venga el origen de la información no es tan relevante desde el punto de vista para generar la presentación. Es relevante cuando yo quiero justificar esa información de dónde viene, ya sea el hipervínculo, que lo vamos a ver más adelante, o si viene de alguna revista o conocimiento propio, ¿cierto? Digamos, de, de estudios. Vamos a poner acá entonces que son las TICs. Ya. Entonces, ¿qué son las TICs? Vamos a utilizar esta página.
Entonces tenemos el título y voy a tomar esta información y la voy a copiar simplemente. ¿Qué son las TICs? ¿Cierto? Un conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información, que es lo que habíamos visto al principio del curso. Clic derecho y acá tengo las opciones de pegado. Entonces yo copié la información y la voy a pegar, la puedo pegar ya sea utilizando el de donde viene, mantener el formato de origen, el tema del destino o mantener solo el texto que venga sin ninguna configuración. Bastante útil esta opción cuando queremos pegar algún texto que viene con muchos cambios. Listo. Acá ya tendría que agregar ya otra diapositiva, que son las TICs. Voy a hacer ahora una tabla comparativa. Entonces, botón, pestaña inicio, un grupo de diapositivas, nueva diapositiva, y voy a poner comparación, o dos objetos, como ustedes quieran ahí, características de las TICs. ¿Sí? Le voy a poner acá ventajas y desventajas. ¿Sí? Entonces, ventajas podría ser que son universales, cualquiera puede usarlas, funcionan en cualquier parte del mundo, no se restringen a una marca o dispositivo. Desventajas, requieren de Internet. Son muchas y puede costar mucho aprenderlas. O ser difícil. Puede ser difícil aprender a usarlas todas. ¿Alguna más? Son muy cambiantes. Son muy cambiantes y de rápido cambio. ¿No? Esas serían características de las TICs. Entonces, de esta manera generé, ¿cierto?, un título, cuáles características, cuáles son sus ventajas, las desventajas y la información con la que estoy comparando. Voy a hacer ahora otra diapositiva en donde voy a poner imágenes. Voy a seleccionar solo el título para poner imágenes de las TIC. ¿Sí? Y acá voy a insertar alguna imagen. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar hasta acá. Hasta acá ya tengo el texto. Voy a poner otra diapositiva donde va a ir título y objetos, donde vamos a poner conclusión. Conclusión. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Las TICs como herramienta nos sirven para, y hay un punto suspensivo, ¿cierto?, para no escribir tanto. Eso es como lo básico cuando estamos desarrollando una presentación que es como el esqueleto, por decirlo de alguna manera. La presentación de la idea, ¿cierto? La explicación general, podemos hacer alguna tabla comparativa, podemos presentar imágenes o agregar imágenes y una conclusión. Ahí, dependiendo del largo de la extensión de la presentación, nos vamos a ir extendiendo en la cantidad de diapositivas. Preguntas, consultas hasta acá. Se entiende cómo crear el archivo, ¿cierto? Los diferentes tipos de diapositiva y cómo vamos insertando la información. No es nada del otro mundo. Sí, profe. Vale, gracias. Sí, profe. Ya. ¿Cómo están? Ya, súper. Entonces, lo que vamos a hacer ahora tiene que ver con la configuración, que es lo que yo les decía, lo básico que funciona tanto en el Word como en Excel y el PowerPoint, que es la configuración del texto. Para configurar el texto, selecciono el texto y tengo en el grupo fuente el tipo de fuente, tamaño de fuente y las características, si va a ser negrita, cursiva o subrayado. El tipo de fuente es cómo se va a ver o el tipo de letra que tiene. Eso es. Por ejemplo, Adobe Kaiti,
Agency, FB, Algerian, el famoso hoy más conocido Arial, Arial Black, Arial Narrow. ¿Ya? Ustedes pueden hacer una previsualización de cómo va a quedar el tipo de letra antes de confirmar el cambio. Entonces aquí pueden previsualizar cuál es la que más les conviene y cuál es la que es más adecuada para su presentación. La más común y conocida es Arial. ¿Ya? Vamos a escoger Arial y tendríamos que escoger el otro, seleccionar el texto, ¿cierto? Me voy al tipo de fuente y selecciono Arial y cambio el tipo de fuente. El otro cambio que puedo hacer, selecciono el texto y le cambio el tamaño. El tamaño de fuente puede ir, según esta lista de selección, ¿cierto? Tenemos desde 8 puntos hasta los 96, pero yo le puedo ingresar el tamaño manualmente. Podría poner, por ejemplo, 250 y me queda de ese tamaño el texto. Así que cuidado cuando ingresen algún tamaño personalizado. Si hay algún tamaño que no aparece en la lista, por ejemplo, acá del 72 pasamos al 80, podríamos ingresarlo a mano como 76 y nos queda según el tamaño que necesitemos. Por ejemplo, acá tenemos entre 18 y 20, quiero que quede en tamaño 19, puede ser incluso 19,5, si no me equivoco. Ahí está, 19, tiene que ser con coma, no sirve el punto. Acepta decimales también el tamaño de fuente. Los 24. 32. Estos son como los valores más estándar, los que están acá. Listo. Entonces vamos con el siguiente cuadro. Lo ideal en una presentación formal es que queden todos los tipos, todos los textos con el mismo tipo de letra y el mismo tamaño de fuente. ¿En qué sentido? Los títulos, los voy a dejar, el título principal, por ejemplo, va a quedar en tamaño, en vez de 76, que es muy grande, va a quedar en tamaño 40. Para Arial 60. Entonces los títulos van a quedar en tamaño 60. Y los textos de acá van a quedar en tamaño 32. Ahí yo puedo ir jugando si algún texto es muy grande, le puedo checar un poco el tamaño de letra. Esa es la formalidad que se pide, entre comillas, a la hora de establecer los tamaños de fuente y tipos de fuente. Entonces, tamaño 60 dijimos, primero Arial, tamaño 60. Este sería un subtítulo. Como este estaba en 60, lo vamos a dejar en 44, para que no quede tan grande. Cambiamos el tipo de fuente, tamaño 44. Y este texto iba en, si no me equivoco, 32. Tamaño 32. Entonces, cuando usted lo que le piden es formatear la presentación o formatear un documento de Word, esto es lo que tiene que hacer. Escoger un tipo de fuente, Arial, Calibri, Comic Sans, Times New Roman, lo que usted quiera o necesite, y tiene que ir cambiando texto a texto o establecerlo desde el principio para que se configure, ¿ya? Pero como recomendación, asegúrese de ir configurándolo usted mismo para no tener problemas. Ahí sí se pueden apreciar, está configurado, este me faltaría, en 32, tamaño 60. Ahí está, ahí sí estarían iguales. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra configuración podemos aplicar? Selecciono el texto y tenemos negrita, que lo que hace es que, no es que el texto se ponga en color negro, sino que el tamaño de la letra o la letra se engrose. Cursiva, que ladea o pone de manera más diagonal las letras, y subrayado, que subraya el texto. Estas características generalmente se aplican a los títulos, ¿ya? Negrita, cursiva y subrayado. Si se fijan acá, lo que yo estoy haciendo al apretar cursiva no hace ningún cambio. Tengo que seleccionar el texto para que aplique el cambio. Eso pasa con todas las letras. Yo podría, por ejemplo, seleccionar que y le quito el subrayado. Así que tienen que tener cuidado con cómo aplican el subrayado o la negrita o la cursiva. Tienen que asegurarse de seleccionar todo el texto.
Lo vamos a dejar subrayado y en negrita los títulos. Negrita, subrayado. Negrita, subrayado. Negrita, subrayado. Y la conclusión en negrita y subrayado. ¿Sí? Ya, eso respecto a la configuración del texto. Ya si de hecho revisamos la PPT de la clase, acá se aplican otras configuraciones que son el fondo antes de la configuración del texto, que es lo que estamos viendo. Podemos aplicar el tamaño, el tipo de fuente, ¿cierto? Tamaño de fuente. Seleccionar el grupo párrafo para aplicar las viñetas. Las viñetas, ¿cuáles son? Esos puntitos que están ahí son las viñetas. Cuando yo selecciono un texto, en el grupo, pestaña inicio, grupo fuente, grupo párrafo, tengo las viñetas o las listas de numeración. Con las viñetas yo puedo listar algún elemento que no esté ordenado. ¿Ya? De esta manera ustedes generan una lista con viñetas. Cuando la lista tiene algún orden específico, ahí podemos utilizar las listas numeradas como para generar el paso a paso, por ejemplo. Pero si no tienen ningún orden, recomendación, viñetas para no tener mayor confusión. Pueden utilizar un señalador distinto, ¿cierto?, de cada viñeta para diferenciar las listas. Teníamos entonces tipo de fuente, tamaño de fuente, viñetas o listas. Nos faltarían las alineaciones. En realidad esto que está aquí van abajo. Esas son las alineaciones. Ya, las alineaciones, ¿para qué sirven? Por ejemplo, en este caso el título está al medio. Si yo marco el título, o en realidad le doy solamente un clic al centro, puedo cambiar las alineaciones de texto en el grupo párrafo para que quede a la izquierda, centro, derecha o justificado. La verdad es que los más fáciles de ver, por decirlo de alguna manera, son izquierda, centro o derecha. Generalmente los títulos van al centro. Entonces, vamos a aplicar el cambio. Este tipo de letra está mal, que es Arial. Y lo vamos a dejar al centro. Marcamos el texto, al centro, marcamos texto, al centro, y marcamos texto al centro. Esa es la configuración más estándar que se utilizan para los títulos. Si usted quisiera poner los títulos a la derecha, no hay ningún problema tampoco, o a la izquierda. Va a depender como usted quiera armar su presentación. Si se fijan, hasta ahora solamente llevamos textos planos, pero con la configuración que les dimos ya se ve un poco más formal. Hasta acá, ¿cómo van? Preguntas, consultas, inquietudes. Bien, profe. Bien, profe. Vale. Ya, vamos. Entonces. Profesor, Dígame. en el trabajo, ¿son 6 diapositivas en total o 6 más la diapositiva como de portada? 6 en total, serían 7 diapositivas, si no me equivoco, con la portada. Lo mínimo ya. que debieran tener son 6. Con 6 deberían trabajar lo mínimo. ¿Ya? Ya. Pero si Gracias. sale un poco más de eso, no hay problema. Si salen 8 o 9 diapositivas, no hay ningún problema. Lo importante es que no vengan 20, 25, que ya ahí se escapa mucho. Ya. Vamos a evaluar. Ya. Gracias. Entonces, ¿qué vamos a conseguir configurando acá? El justificado. El justificado se utiliza, por ejemplo, acá tenemos el concepto de las TICs. Este texto está ordenado a la izquierda, pero desordenado a la derecha. La alineación de justificado lo que hace es dejar simétrico a ambos lados. Ordena el texto en función de la caja de texto, ¿ya? Para que quede todo ordenadito, para que se vea bien. Esa es la configuración de justificar que usted se le pide en la evaluación, ¿ya? Que todos los textos estén justificados. Entonces, ¿cómo se aplica? Seleccionamos el texto y vamos a la opción de justificar. Ya, y nos iría quedando
para el caso de los textos, el espaciado. El espaciado, ¿para qué sirve? El espacio entre una línea y entre una y otra línea de texto, ¿cierto? Puede hacer que sea más fácil o difícil de leer. Seleccionamos el texto y en el grupo párrafo tenemos la opción de interlineado o espaciado. El interlineado lo que hace es separar más las líneas de texto. ¿Ya? Generalmente la opción más común es poner 1,5 cuando es un texto bastante específico como el que tenemos acá. 1,5 para que rellene todo el cuadro y sea más fácil leerlo, sobre todo de mayor distancia. ¿Ya? Para eso se utiliza el interlineado o espaciado. Nos iría quedando entonces borrar el formato. Finalmente, en este caso, por ejemplo, el título, yo le puse tipo de letra Arial, tamaño 60, en negrita y subrayado. Supongamos que no me gustó ese formato. O supongamos que lo copié de internet y tiene errores en el formato que a mí no me sirven. Para poder borrar todas las configuraciones que le aplicamos, acá tenemos esta letra A, que tiene una coma, y se llama borrar todo el formato. Lo que hace es quitar todas las configuraciones sin borrar el texto. Lo deja de manera estándar para la configuración del Office o del PowerPoint. Seleccionamos, presionamos el A y borra el formato. ¿No? Si se fijan bien, si yo lo hago por una palabra, borra el formato de esa palabra. Si quiero borrar todo, selecciono todo el texto y aplico el borrar formato. Vamos a dejarlo como estaba. Listo. Ya. Eso es lo básico para configurar tanto en el Word, en el Excel y el PowerPoint. Tenemos el grupo fuente y el grupo párrafo. Con eso pueden configurar lo básico. Ahora vamos a pasar a la configuración más específica del PowerPoint. ¿Qué son? Lo primero que nosotros teníamos en la PPT para configurar era el fondo de la diapositiva. Ya, una vez creada la diapositiva, nosotros teníamos que configurar el fondo. ¿Por qué? Porque según el fondo de la diapositiva, el texto, el color, etcétera, etcétera, se va a ver afectado por el fondo de la diapositiva. Este texto negro, si yo lo pongo en una foto de azul oscuro, no se va a ver. Es importante aplicar el fondo antes de haber escrito todos estos textos. Yo lo hice para que sepamos configurar y para que podamos apreciar, ¿cierto?, cómo va a quedar según la configuración. Hay dos maneras de acceder. En alguna zona blanca, clic derecho, formato del fondo, y nos aparece el panel de dar formato, o desde la pestaña diseño, también tenemos el botón formato del fondo. Acá tenemos tres opciones principales. Relleno sólido, que lo que nos permite es escoger un color, cualquiera que ustedes quieran, ¿cierto?, para aplicar al fondo. En este caso, por ejemplo, si yo pongo esta presentación con este tipo de configuración en un proyector, no se va a ver bien, ¿ya? Siempre tienen que pensar que la diapositiva es para ponerla en algún proyector. Por ejemplo, este tipo de amarillo es demasiado intenso para el proyector y va a hacer que la gente se encandile un poco. Tienen que escoger lo que se conoce como colores suaves o colores fríos, los que están acá. De esta paleta les sirven la mayoría de los colores. Lo vamos a dejar ahí por mientras. Esa es una opción, relleno sólido. La otra opción es relleno con degradado. ¿Qué es lo que hace? Marcamos la opción de relleno con degradado y tenemos degradados preestablecidos. Yo le recomiendo, selecciono un degradado preestablecido y después lo va modificando. Seleccionamos, por ejemplo, este amarillo. ¿Ya? El degradado viene desde arriba hacia los bordes. Puedo cambiarle el tipo de degradado, si va a ser lineal, radial, que es el que estaba, rectangular, camino y sombra de título. ¿Ya? Vamos a dejar el que estaba, radial y el preestablecido. Listo. También podemos cambiar la dirección del degradé, si va a venir desde el centro, de arriba de la izquierda, de abajo, de donde ustedes quieran.
Y tenemos los puntos de degradado, donde yo le puedo cambiar los colores al degradado. Por ejemplo, desde el amarillo hacia el blanco, puedo deslizar estas puntas para ir viendo desde dónde se va a mover. Y también le puedo agregar colores. Voy a seleccionar ese punto, voy a seleccionar el color y le voy a poner, por ejemplo, rojo. Y al selector del medio, le doy un clic, lo marco, selecciono color y le ponemos verde. Y ahí ustedes pueden ir generando el degradé que usted más les acomode, o el que mejor se vea, ya va a depender de lo que usted necesita hacer. Pueden agregar más puntos o eliminar desde acá de donde están los puntos de degradado, un delimitador. Ahí está. Entonces ahora tengo 4 puntos de delimitación. O simplemente los pueden marcar e ir eliminando. ¿Sí? Entonces, seleccionamos relleno con degradado, ¿cierto? Seleccionamos un degradado preestablecido y le cambiamos el tipo de degradado y le vamos agregando puntos o cambiando los colores según lo que nosotros necesitemos. ¿Ya? Y lo último es relleno con imagen o textura. En el caso del relleno con imagen o textura, acá tenemos ciertamente dos cosas que ver. Primero, si va a ser una textura. La verdad es que las texturas quedan descartadas automáticamente porque son imágenes que vienen preestablecidas y la verdad es que son bastante horribles. No tienen ninguna asertividad hacia ningún tipo de presentación. Yo no sé quién podría utilizar o servir eso. No lo sé. ¿Cómo podemos insertar una imagen para que quede como fondo? Desde el botón archivo podemos seleccionar alguna imagen que tengamos en nuestro computador, ¿cierto? Alguna foto, por ejemplo. Ahora, si no tiene foto, desde el botón en línea, podemos buscar directamente alguna imagen en línea. Fondo de PowerPoint. Presionamos, busca, y ahí nos aparece algún fondo preestablecido para PowerPoint. Por ejemplo, ese. Ya. Si se fijan, es demasiado oscuro los bordes respecto del texto. Eso es lo que quería que vieran en algún minuto. El fondo de la diapositiva respecto del texto, si el texto es negro, tiene que ser algún fondo o color claro. Fondo de diapositiva. Ahí sí. Listo. Entonces podemos aplicar relleno sólido, degradado o imagen y textura. En este caso tenemos 5 diapositivas. Supongamos que son 30, 40, 50 o 100 diapositivas. Yo no voy a estar aplicando diapositiva por diapositiva el fondo. Ya sea que sea color, relleno sólido, degradado o imagen o textura, acá abajo tengo unos botones que dicen aplicar a todo o restablecer fondo. Si yo presiono aplicar a todo, me va a aplicar la selección que yo tenga. En este caso, relleno con imagen o textura, va a aplicar el mismo fondo para todas las diapositivas. Incluso si yo creo alguna diapositiva nueva, pestaña inicio, diapositiva, me la genera con el mismo fondo que yo ya tenía configurado. Ya, preguntas, consultas respecto al fondo. El fondo ustedes tienen que configurarlo en la evaluación. Ya, eso es lo que ustedes tendrían que hacer, seleccionar sólido, degradado o imagen o textura. Si alguien tiene alguna consulta, repito algún paso. Todo claro, profe. Todo bien, profe. Vale. Ya nos va quedando menos.
Entonces, lo último que nos faltaría, voy a cerrar acá el formato del fondo, ¿cierto? ¿Qué nos iría quedando? Configuramos el fondo, ¿cierto? Ya hicimos la aplicación de los formatos del texto. Nos quedaría simplemente insertar elementos o imágenes. Entonces, ¿cómo podemos insertar elementos a una presentación? En este caso, lo que necesitamos insertar son imágenes. Para insertar imágenes, vamos a la pestaña Insertar. Si yo necesito una imagen específica, por ejemplo, ustedes van a hacer una presentación de, supongamos, un taller en el municipio, ¿cierto? Que ustedes propusieron un proyecto de hacerle algún tipo de terapia a las vecinas que tengan algún tipo de enfermedad, por ejemplo, diabetes o que tengan artritis, ¿ya? Y quieren sacar la fotografía, ¿cierto? Sacaron la foto y quieren ponerla en la presentación para ver cómo quedó el proyecto. Si ustedes quisieran agregar una foto desde el computador, tienen que ir al botón Imágenes y aquí pueden buscar en alguna parte donde esté el computador, donde guardan, digamos, ya sea la cámara, el teléfono, ¿cierto? Sacan la información y la pegan directamente en el PowerPoint. Si van a sacar una imagen de internet, como recomendación, yo les recomiendo, para las personas que están en Office, usar el botón Imágenes en línea. El botón Imágenes en línea nos permite buscar imágenes directamente desde internet, sobre todo si ustedes van a hacer algún proyecto que sea más formal o para algún fondo que esté afecto a cierta legalidad. ¿Por qué? Yo voy a buscar acá TICS. Ya, cuando yo busco imágenes, en el buscador en el propio buscador del PowerPoint o del Word, vienen bajo la licencia Creative Commons. Esta licencia me permite utilizar todas las imágenes que están acá de manera libre y gratuita sin tener problemas legales. ¿Ya? Por eso es importante utilizar este buscador, porque si yo saco una foto de internet y no tengo los derechos de uso, me puedo arriesgar alguna demanda o algún problema legal con la foto. Entonces, ¿cómo agregamos la foto? Desde el PowerPoint, pestaña Insertar, Imágenes en línea, busco algún tema, en este caso van a ser las TICs. ¿Cierto? Ahí están las TICs y puedo seleccionar una o varias fotografías al mismo tiempo. Presiono, acá están con el check, ¿cierto? Y ahí ya tengo seleccionadas 3 imágenes. Presiono Insertar y me carga directamente las imágenes en el PowerPoint. Acá lo único que tengo que hacer es seleccionar de una fotografía o imagen, la selecciono. Desde los puntos blancos puedo reajustar el tamaño de la imagen. Y después simplemente las arrastro y las reubico. Ahora, eso es para las imágenes. ¿Qué pasa si yo necesito insertar un elemento? Voy a poner insertar, perdón. Voy a insertar una nueva diapositiva y le voy a poner formas. La vamos a configurar igual como estaban las otras. Negrita, en subrayado, y tenía alineación de texto al centro. En algunos casos, yo necesito hacer algún diagrama, por ejemplo, ya sea de jerarquía, diagrama de flujo, mapa conceptual, sea lo que sea. De repente nosotros buscamos el mapa conceptual en internet y lo tratamos como de fabricar un poco a medias para ver cómo nos queda. Desde el PowerPoint, incluso del Word, podemos en la pestaña Insertar, tenemos las formas. Y con las formas podemos insertar elementos que nos permiten diagramar, por ejemplo, un mapa conceptual. Voy a insertar, voy a seleccionar el rectángulo redondeado, lo dibujo, le doy un clic para escribir, voy a poner gerente, pestaña Insertar,
formas, rectángulo redondeado, jefe de ventas, incluso los puedo marcar y copiar. Clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, y los puedo ir modificando sin tener que estar siempre seleccionando desde arriba de la pestaña insertar. Voy a poner jefe, no, voy a poner supervisor. Voy a tomarlo, copiar, pegar, y le vamos a poner atención al cliente. Listo. ¿Cómo podría unirlos? Pestaña insertar, formas, y tengo en las líneas, por ejemplo, puedo usar el conector angular, que puedo dibujar desde un punto hacia el otro. Desde la pestaña formato que se abre directamente al dibujar, le puedo cambiar el contorno de forma, le vamos a cambiar el grosor a 3 puntos y le vamos a cambiar el color a rojo. Insertar, formas, líneas, conector angular, ¿cierto? Y lo vuelvo a dibujar. Puedo hacer lo mismo que habíamos hecho hace un rato para copiar y pegarlas, como pegamos los rectángulos, podemos copiar y pegar las líneas. La marco, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, y tomo los puntos y los uno simplemente con los elementos de los rectángulos que nosotros dibujamos acá. Y de esa manera puedo generar un diagrama que está directamente desde el PowerPoint e ir modificándolo. No necesito sacarlo de internet o tener que estar pintando cuadritos en el Paint, ¿ya? Entonces, lo último sería generar, ¿cierto? Y desde el botón de pestaña insertar, ¿cierto? Podemos buscar imágenes en internet directamente. Si no tengo la función de insertar imágenes en línea, las puedo buscar en internet, no hay ningún problema. La única diferencia es que estas vienen licenciadas para uso público, y desde el botón formas puedo insertar formas como para hacer un mapa conceptual o un diagrama de flujo. En este caso tenemos un mapa jerárquico, ¿no? Y con eso estaríamos. Profesor, Dígame. ¿las transiciones que hay que ponerle a las diapositivas tienen que ser las mismas para todas? Ya, respecto de las transiciones, generalmente se utiliza una o máximo dos, pensando en una presentación formal. No es que haya algo bueno o malo. Yo les recomiendo utilizar la misma. Ahora, para el caso de la evaluación, si no me equivoco, no sé si les pide uno o dos, pero con una bastaría. No, solamente sale a aplicar transiciones a las diapositivas, pero no sale nada más. Perfecto, no, con un tipo de transición basta y sobra. Ahora, las transiciones las vamos a ver el jueves. Ahí las vamos a ver en mayor detalle. Ya con esto estarían listas por hoy día, digamos. Ahora lo único que nos queda es, desde la cinta de arriba, tenemos presentación desde el principio, o la tecla F5, y podemos echar a correr la presentación para ver cómo nos quedó configurada. Entonces, como pueden apreciar, tenemos el mismo tamaño de letra, mismo tipo de letra, y nos queda bastante ordenado. ¿Ya? Que eso es lo que generalmente se pide en una presentación, que sea armoniosa, porque una falta de ortografía o una letra que esté más chica, la gente se empieza a fijar en esos detalles, ¿ya? Para mantener, digamos, la atención correcta a la hora de presentar. Eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta, consulta, duda, algo que repetir. ¿Se entiende todo? ¿No se entiende nada? Profe, o sea, yo tengo una pregunta, pero no la vimos hoy día, entonces yo creo que la va a ver la próxima clase, pero es respecto al hipervínculo que hay que agregar en el PowerPoint. ¿A eso se refiere con un enlace? Qué bueno que me acordó, porque eso sí había, eso lo podemos ver en la otra clase, pero idealmente verlo ahora. El hipervínculo, ¿ya?, es un enlace que a mí me lleva a alguna página o incluso dentro de la misma diapositiva. ¿Cómo podemos poner un hipervínculo dentro de la presentación?
Por ejemplo, yo saqué la información de esta página. La dirección que está acá arriba, cuando vimos la clase anterior, yo les hablaba de la URL o la dirección absoluta. Yo tomo esta dirección, la selecciono, la copio y la pego en el PowerPoint. Clic derecho, pegar. Este es mi hipervínculo. ¿Ya? Ese sería el hipervínculo que a mí me llevaría a otra página. Ah, ya, profe. ¿Ya? Lo vamos a poner por acá. Ahí está. Entonces, por ejemplo, lo vamos a dejar acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le doy, voy a cerrar acá. Le voy a dar clic derecho y me dice abrir hipervínculo. Si yo le pongo abrir hipervínculo, me va a abrir la página de donde yo saqué la información. Para eso sí. Ah, ya, profe. Con esto es lo que ustedes generalmente tendrían que hacer la bibliografía. Saqué la información de esta página, este párrafo lo saqué de acá, esta imagen viene de aquí, el gráfico lo saqué de esta revista, por ejemplo, o de algún diario, qué sé yo. ¿Ya? Con la colección de hipervínculos que lo copian de arriba del buscador, ¿cierto? En el navegador, copian la dirección que aparece arriba y la van pegando al final en la hoja. O lo pueden poner, por ejemplo, este mismo texto. Este es el concepto de las TICs y este concepto yo lo saqué de esa página. Profe, pero en el PowerPoint que tenemos que hacer nosotros, ¿es necesario hacer una bibliografía o lo podemos poner abajo de alguna diapositiva nomás? No, donde ustedes quieran. Yo les hablo pensando que Ah, ya. en algún minuto van a tener que, por ejemplo, hacer el informe de título. ¿Ya? Ahí ustedes van a tener que recopilar sí o sí la información. ¿De dónde la sacamos? De acá. Pensando más a futuro, digamos. Ah, Esa es ya, la ya. utilidad. Ya, gracias. Ya, súper. Eso, no sé si hay otra consulta, duda, inquietud. Algo que tenga que repetir, con confianza, no hay problema. Ya, voy a tener la grabación.